Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Wilmer Iván Salmerón. Templo Familiar Cristiano les saluda a cada uno de los hermanos que va a ser parte de lo que es esta transmisión en vivo aquí en Casa Templo Familiar Cristiano. La intención de esta tarde, hermano, es poder traerle una palabra que pueda afirmar, fortalecer nuestra vida espiritual, ya que el apóstol Pablo le dijo a las iglesias: fortalezcanse en el Señor. Y como pastores queremos traer esta palabra para que pueda fortalecer su vida en el Señor, para que su mente se renueve aún más y que la palabra ayude a que Cristo se vaya formando dentro de usted. Vamos a hablar un tema muy lindo y muy especial, así que váyase conectando a lo que es a través de la página de Templo Familiar Cristiano. Puede ir dejando sus comentarios y damos inicio a lo que es el tema que traemos esta tarde. Sean todos bienvenidos a lo que es esta transmisión. Que Dios me les bendiga y que pueda ser de mucha bendición esta palabra. Traemos un tema muy importante y muy necesario en la vida del cristiano. El tema de esta tarde se llama la conversión del alma y la conversión del corazón. La conversión del alma y el corazón. Dos cosas muy importantes, porque no será suficiente con que tú y yo nos congreguemos en la iglesia, porque Dios lo que quiere es que se convierta tu alma y se convierta tu corazón. Para que me pueda entender un poco acerca del tema que vamos a hablar, acerca de la conversión del alma y el corazón, cosas que son muy importantes para el Señor. Para que me pueda entender, voy a pedirle que me acompañe en su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10. Sea honrado el Padre, sea honrado el Hijo y el Espíritu Santo. Y en su lectura dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, escucha bien, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Para poder dar inicio y que podamos entender este tema de la conversión del alma y el corazón, una de las primeras cosas que debemos de saber es que Dios quiere que obedezcamos su voz. En esto de la conversión del alma y el corazón, Dios quiere que obedezcamos su voz. Y Dios va a utilizar los diferentes medios. Y esos diferentes medios se convertirán en la voz de Dios. Para que tú puedas escuchar la voz de Dios, Dios va a utilizar la Biblia, la palabra de Dios. La misma Biblia, la palabra de Dios, será la voz de Dios que quiere que tú obedezcas. La voz de Dios podrá ser un sueño que Dios te dé en la noche. También Dios utilizará los sueños para que los sueños se conviertan en la voz de Dios que tú debes de obedecer. Dios utilizará las visiones. Una visión que tú tengas es la voz de Dios. Así que debemos de saber que Dios lo que anda buscando es que obedezcan su voz. Y Él va a hacer sonar su voz a través de la Biblia. Él va a hacer sonar su voz a través de sueños. Él va a hacer sonar su voz a través de visiones. Él va a hacer sonar su voz a través de los predicadores. Y Dios va a hacer sonar su voz a través de las redes sociales, así como en este momento que tú estás escuchando esta transmisión. Todas estas cosas, tanto la Biblia, sueños, visiones, predicadores y redes sociales, Dios las estará utilizando como la voz que quiere que su pueblo escuche, para que sea una voz que el pueblo obedezca. Porque lo primero que Dios pide es que se obedezca la voz de Él. Y el pueblo debe tener presente los diferentes medios por los cuales Dios envía su voz. La Biblia, la palabra de Dios, sueños, visiones, predicadores y hasta redes sociales
Dios puede utilizar y estos medios se convierten en la voz de Dios. Pero la intención de Dios no es solamente que oigan la voz de Él a través de estos medios. La intención de Dios es que cuando el pueblo oiga la voz de Dios, sea a través de la Biblia, sueños, visiones, predicadores y redes sociales, que cuando el pueblo oiga la voz por estos diferentes medios, el pueblo obedezca a la voz de Dios. Porque Dios lo que le interesa es que su pueblo obedezca a la voz de Dios. Y por eso Dios va a usar todos los medios necesarios para que su pueblo obedezca su voz. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué quiere Dios que obedezca su voz cuando Él me hable? Y la respuesta es, Dios quiere que oigan su voz y obedezcan su voz para que así realmente su pueblo pueda empezar a guardar sus mandamientos y sus estatutos. Nadie aquí en la tierra puede guardar los mandamientos y los estatutos de Dios si primeramente no oye la voz de Dios y la obedece. Porque los mandamientos y los estatutos están aquí en la palabra. Pero se ocupa de gente que oiga la voz de Dios y le obedezca. Entonces la intención de Dios es que la gente oiga su voz y la obedezca. Y el empezar a obedecer la voz de Dios hará que se puedan comenzar a guardar los mandamientos y los estatutos. Cuando la gente oye la voz de Dios, pero no la obedece, no va a poder guardar los mandamientos y los estatutos. Pero cuando la gente empieza a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, entonces sí podrá guardar los mandamientos y los estatutos. Esto es muy importante porque Dios tiene una intención cuando usa los diferentes medios para que sean los medios que sean la voz de Él. Y la intención es que todos los medios que Él utilice, que se convierten en su voz, es para que la gente obedezca esa voz de Dios. Y al obedecer la voz, inmediatamente el pueblo que obedece la voz de Dios tiene la facilidad de empezar a guardar los mandamientos y los estatutos de Dios, porque es una persona que oye la voz de Dios y la obedece. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿y cómo podemos hacer para poder obedecer a su voz y así poder guardar sus mandamientos? Porque una de las cosas más difíciles es que el ser humano obedezca a la voz de Dios. El ser humano está acostumbrado a oír la voz de Dios, pero no a obedecer la voz de Dios. Y como el ser humano está acostumbrado a oír la voz de Dios, pero no a obedecerla, es por eso que no puede guardar los mandamientos y los estatutos del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para poder oír la voz de Dios y obedecerla y así poder empezar a guardar los mandamientos y los estatutos de Dios? Y la respuesta la encontramos en el mismo Deuteronomio 30:10, cuando dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí es donde cabe la respuesta. La única manera de oír la voz de Dios y obedecerla para poder guardar sus mandamientos y sus estatutos, la única manera es que entre en una conversión real el alma y el corazón. Por eso el tema se llama la conversión del alma y el corazón. La conversión del alma y el corazón son muy importantes. Cuando el alma entra en un verdadero arrepentimiento de acercarse a Dios y cuando el corazón entra en una verdadera conversión de arrepentimiento hacia el Señor, es ahí donde se puede oír la voz de Dios y obedecerla y empezar a guardar los mandamientos y los estatutos de Dios. Cuando no hay conversión en el alma, cuando no hay conversión en el corazón, es imposible obedecer la voz de Dios. Aunque la escuches, no la vas a poder obedecer, no vas a poder guardar los mandamientos ni los estatutos, porque tu alma no se ha convertido de verdad, tu corazón no se ha convertido.
Y es por eso que miramos muchas veces dentro de las iglesias gentes que escuchan la voz de Dios, pero no la obedecen. Aún gente que está en ministerio, pero no obedece a la voz de Dios. Y por eso es que tú te llevas esas sorpresas, te sorprendes y hasta te desanimas cuando ves personas que están sentadas ahí, escuchando los mensajes, escuchando la palabra de Dios, escuchando la profecía muchas veces, pero tú ves que después a los días estas personas siguen en sus mismas vidas rutinarias y de rebeldía y de desobediencia a Dios. ¿Cómo es posible si Dios habló y esta persona no obedeció? La respuesta es muy fácil. Oyen la voz de Dios, pero no la pueden obedecer, porque el problema no es la voz de Dios. El problema es que no hay una conversión genuina en el alma y en el corazón de las personas. Y créame que esto es muy importante, porque Dios lo que anda buscando cuando nosotros nos acercamos a Él es que podamos oír su voz y obedecerla. Porque Dios ya está cansado de gente que oye su voz, pero no le obedece. Y Dios sabe que el problema siempre será que si no hay una conversión del alma y del corazón, siempre la gente estará escuchando la voz de Dios, pero no obedeciéndola. Aquí la llave principal para obedecer la voz de Dios es que se convierta realmente nuestra alma y nuestro corazón. Esa es la prioridad, hermano. Usted cuando se congregue en una iglesia, cuando se acerque a Dios, trate de ser una persona que le está pidiendo a Dios que a través de la palabra, a través de la presencia, su alma se convierta a Cristo. Su corazón realmente se convierta a Cristo. Porque créame, eso es lo más importante, que el alma y el corazón se conviertan a Cristo. Porque si su alma y su corazón no se convierten a Cristo, podrán pasar los años y por más que oiga la voz de Dios, usted no va a poder obedecerla. Y de repente nos hacemos esas preguntas: ¿cómo es posible que me hablan de Dios, me predican de Dios, me profetizan, tengo visiones y sueños, pero ¿por qué me pasa que soy desobediente a la voz de Dios? Y la respuesta es: porque no le has pedido a Dios que convierta tu alma, que tu alma entre en una conversión genuina, que tu corazón entre en una conversión genuina. Esto es muy importante para la iglesia de los últimos tiempos, si quieren que el día que suene la trompeta, irse con Cristo. Si la trompeta suena y tú no te vas con Cristo, por más que hayas oído la voz de Dios, pero como no la obedeciste, porque no había conversión de tu alma y de tu corazón, el día que suene la trompeta, tú te puedes quedar. Aunque hayas estado yendo a una iglesia, tú te puedes quedar. ¿Sabes por qué? Porque oías la voz de Dios, oías al predicador, oías la profecía, pero nunca obedeciste a la voz de Dios porque nunca entraste en una conversión genuina de tu alma y de tu corazón. Aquí la clave no es solamente congregarse, aquí la clave es buscar la conversión de nuestra alma y de nuestro corazón, cosas que son muy importantes. Ahora bien, para yo poder escuchar la voz de Dios, necesito la conversión de mi alma y de mi corazón. Así que es por esto que debemos de tenerle cuidado a nuestra alma. Porque si nuestra alma no entra en una verdadera conversión con el Señor, no vamos a poder oír la voz de Dios y no vamos a poder estar listos para el día que suene la gran trompeta. Así que yo necesito cuidar mi alma. Levíticos 26, versículo 43, nos dice lo siguiente acerca de debemos de cuidarnos de nuestra alma. Debemos de cuidarnos de nuestra alma porque si no hay una conversión en nuestra alma es porque no estamos cuidando nuestra alma. Y por no cuidar nuestra alma, por eso es que no hay conversión de nuestra alma. Levítico 26, 43 dice: por cuanto menospreciaron mi ordenanza y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. El versículo que estoy leyendo es un versículo que al final dice esto. Tal vez de entrada no te lo va a decir, pero al final, en los últimos párrafos, te va a decir: y su alma tuvo fastidio de mis estatutos, en la versión normal Reina Valera. Ahora bien,
nosotros debemos de cuidarnos de nuestra alma. ¿Por qué? Porque como dice acá, por cuanto menospreciaron mi ordenanza y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Hay que cuidarnos de nuestra alma. Porque si nosotros no cuidamos de nuestra alma puede tener fastidio de los estatutos de Dios. Mira hasta dónde un descuido del alma es tan delicado que si tú no cuidas tu alma puede empezar a tener fastidio por las cosas de Dios. En pocas palabras, ya no le agraden las cosas de Dios. Te pongo un ejemplo. Es como que alguien se empiece a congregar en un grupo o empiece a ir a una iglesia y de repente en ese tiempo sí, él está perseverando en las cosas de Dios, pero de repente su alma se empezó a enfocar en otras cosas, se empezó a sobrecargar y todas estas cosas provocaron que la persona ya no sintiera el deseo de seguir yendo a la iglesia. Y cuando de repente le preguntaban, hermano, ¿va a ir al grupo o va a ir a la iglesia? El hermano ya arruga la cara. El hermano ya lo piensa 2 veces para ir. El hermano dice, no sé, hermana, si voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Tu alma ya está empezando a tener fastidio por las cosas de Dios. Y es por eso que se necesita la conversión del alma para poder obedecer la voz de Dios. Así que el alma es una de las cosas principales también, aparte del corazón. Porque si no cuidas tu alma puede llegar a tener, en vez de tener alegría por las cosas de Dios, si tú no cuidas tu alma, si yo no cuido mi alma, comenzaremos a tener fastidio por las cosas de Dios. No nos van a agradar las cosas de Dios. Ya no vamos a querer que nos inviten al culto. Ya no vamos a querer que nos estén insistiendo de ir a la iglesia. Ya no vamos a querer ir. Y cuando esto comienza a pasar es porque ya hay fastidio en esa alma para las cosas de Dios. Cuando antes era el deleite para esa alma, las cosas de Dios ahora se ha vuelto un fastidio. ¿Sabes por qué es? Porque la persona no pudo guardar bien su alma. No tuvo cuidado en su alma. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una alma que corre el riesgo de sufrir impactos de la vida, cosas que nos pasan, áreas sentimentales, puede trastocar mi alma, áreas de enfermedad pueden trastocar mi alma, áreas económicas pueden trastocar mi alma, problemas con los hermanos pueden trastocar mi alma. Y si yo no vigilo mi alma, estos trastoques que está recibiendo mi alma van a hacer que mi alma, en vez de anhelar más de lo de Dios, más bien empiece a sentir fastidio por las cosas de Dios. Por eso el versículo dice, por cuanto menospreciaron mi ordenanza y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Qué horrible y qué delicado y qué peligroso es cuando una alma que se deleitaba en el Señor de repente comienza a sentir fastidio por las cosas de Dios. Y es porque esa alma fue descuidada por el dueño que la andaba. El dueño que andaba esa alma permitió que las cosas que le pasaban a su alma le afectaran, le perturbaran, mas él ignoraba que todo ese descuido en su alma iba a ser trastocada y golpeada, y cuando se tratara de que le hablaran de Dios, de buscar de Dios, esta alma ya no se deleitaba en Dios, sino que tenía fastidio en las cosas de Dios. Esto es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque si usted no cuida su alma termina fastidiando las cosas de Dios. Y debemos de saber que si el alma no se convierte al Señor, por más que escuchemos la voz de Dios, no la vamos a poder obedecer. Y es que el problema no es la voz de Dios. El problema es que el alma se ha descuidado y el alma no se ha convertido de verdad. Y el alma tiene un fastidio ahora por las cosas de Dios. Y es por eso que miramos mucha gente que rechaza el evangelio. Mucha gente que se aparta de los caminos de Dios. Pero ¿sabes por qué es? Porque fueron almas que no fueron cuidadas. Fue gente que descuidó su alma. Dejó que las cosas que le pasaran afectaran su alma. Y después vino el fastidio por las cosas de Dios. En vez de buscar a Dios, sintieron fastidios por las cosas de Dios. Pero todo fue por no cuidar su alma.
Así que el tema de esta tarde, hermano, ha sido la conversión del alma y la conversión del corazón. Cosas muy importantes, porque Dios va a seguir usando los medios para que la gente oiga su voz y pueda guardar sus estatutos. Pero cuando tal acontecimiento no se lleva a cabo, es porque el alma no ha sido cuidada, y al alma no ser cuidada, el alma no ha entrado en una conversión genuina, y el alma empieza a fastidiar las cosas de Dios. Y es por eso que es muy importante la conversión del alma y el corazón, para poder escuchar la voz de Dios y obedecerla y poder guardar sus mandamientos y sus estatutos. Creo que el Señor nos ha dicho algo muy poderoso en esta tarde, que si de repente tú oyes la voz de Dios por todos los medios que Dios utiliza y tú sigues siendo el mismo, es porque oyes la voz de Dios, pero no la obedeces. Pero aquí se te ha dicho qué es lo que provoca que oigamos la voz de Dios y no la obedezcamos. Y la respuesta es que no hay una conversión genuina de nuestra alma y de nuestro corazón. Y mientras no haya una conversión genuina de nuestra alma y de nuestro corazón, por más que escuchemos la voz de Dios, nunca la vamos a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque se necesita una conversión genuina del corazón y del alma. Y es que se necesita, hermano, porque si no buscamos esta conversión genuina del alma y del corazón, vamos a estar viniendo a las iglesias, pero con la misma nos vamos a estar saliendo de las iglesias a los primeros confrontamientos, a los primeros problemas que tengamos en nuestras vidas. Estaremos abortando la salvación, estaremos abortando el congregarnos. Entonces es muy importante la conversión genuina del alma y el corazón para poder permanecer en la iglesia y para poder seguir escuchando la voz de Dios y obedecerla. Porque déjame decirte, son millones y millones de personas las que oyen la voz de Dios, pero pocos los que obedecen la voz de Dios. Porque Dios a algunos les habla por la Biblia, a algunos les habla por sueños, a algunos les habla por visiones, a algunos Dios les habla por los predicadores, a algunos Dios les habla por las redes sociales. Son miles y millones los que escuchan la voz de Dios por diferentes medios, pero pocos son las que la obedecen. Pero Dios dice, el motivo de que por más que oyen mi voz y no la obedecen, el motivo es que no han convertido su alma y su corazón. Ustedes descuidan mucho su alma y su corazón, y al descuidar mucho su alma y su corazón, su alma termina fastidiándose por las cosas de Dios en vez de amar las cosas de Dios. Y es por eso que nuestros ojos son testigos en todos los lugares donde andamos. Cómo hay gente que siente fastidiosas las cosas de Dios, cómo hay gente que rechaza las cosas de Dios. Pero es que el problema es que no hay una conversión del alma. La gente no le pide al Señor, Señor, ayúdame a cambiar, que convierte mi alma, convierte mi corazón. Y por eso es que el evangelio es rechazado. Tú y yo por eso era que rechazamos el evangelio. Antes, cuando tú no tenías a Cristo en tu corazón, ¿cuál crees que era el problema? El problema era ese, que no había una conversión en tu alma y en tu corazón. Y por más que oías la voz de Dios por medio de los predicadores, en las campañas o en las iglesias, por más que oías la voz de Dios, tú no obedecías la voz de Dios, porque faltaba la conversión de tu alma y tu corazón. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo te fue convenciendo de poco a poco que necesitabas convertirte con toda tu alma y con todo tu corazón, y ahora tú estás en el evangelio. Pero esta palabra es para que entiendas que cuando tú escuchas la voz de Dios y no la puedes obedecer, es que necesitas clamarle a Dios que se convierta genuinamente tu alma y tu corazón. Nosotros no queremos solamente gente que venga a aplaudir dentro de las iglesias. Necesitamos gente que venga con una mentalidad de decir, Señor, aquí vengo nuevamente, convierte mi alma, convierte mi corazón, para así poder oír tu voz y le obedezca. Dios no solamente quiere que oigan su voz, Dios quiere que el pueblo oiga su voz y aprenda a obedecer esa voz. Porque el aprender a obedecer esa voz garantiza que el pueblo pueda comenzar a guardar los mandamientos y los estatutos del Señor
para que nos vaya bien en esta tierra, para que nuestras familias sean bendecidas, para que el modelo de Cristo se refleje en las comunidades. Así que nos despedimos, hermanos, de esta transmisión. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Y a usted que va a ver el video después de que lo hayamos grabado, que pueda hacerle de mucha bendición ahorita que le esté escuchando. Amén. Que Dios pueda bendecir su vida. Y recuerde, hermano, Dios lo que busca es la conversión del alma y del corazón. Así que se despide de ustedes el pastor Wilmer Iván Salmerón. Templo Familiar Cristiano se despide de esta transmisión. Hermanos, que Dios me les bendiga y nos vemos en las casas de reino y nos vemos el domingo a las 3 de la tarde aquí en nuestra reunión. Que Dios les bendiga. Se despide de esta transmisión Templo Familiar Cristiano. Bendiciones. Dios les bendiga.